Amados hermanos, bendiciones. Es el curso de exégesis. Esta es la lección número 1. Bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, en la cual estaré guiándolos a través de este viaje de la exégesis para comprender las enseñanzas o principios que podemos aplicar para la interpretación, análisis, comprensión de la palabra de Dios. Lección número 1. La clave para la buena exégesis es la capacidad para hacer las preguntas correctas acerca del texto para obtener el significado que el autor se propuso comunicar. Una buena exégesis determina una sana comprensión y entendimiento de lo que el autor dijo, de lo que el autor enseñó. ¿Qué quiso decir el autor? Es lo que pretende, a través de preguntas, responder qué es lo que el autor quiso decir. Recuerde que las buenas preguntas exegéticas caen en dos categorías básicas. Primero, las preguntas de contenido. ¿Cuáles son esas? Lo que se dice. ¿Qué dice el texto? Y las preguntas de contexto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se dice? Son dos preguntas muy fundamentales al aplicarla a una cita bíblica. Repito, la primera es las preguntas de contenido. En ella, la pregunta fundamental consiste, ¿qué dice el texto? ¿Qué se dice allí? Y la segunda pregunta es la de contexto. La pregunta básica para ella es, ¿por qué se dice? Las preguntas de contenido son de 4 clases. Las preguntas de contenido son de 4 clases. Número 1, crítica textual. En esto consiste la determinación de la fraseología misma del autor. Número 2, información semántica. Esto se refiere al significado de las palabras. Número 3, información gramatical. Esto se relaciona de las palabras que están en el texto, cómo se relacionan entre ellas. Y número 4, el trasfondo histórico-cultural. Esto quiere decir la relación de las palabras y las ideas en el texto en relación al trasfondo cultural, tanto del autor como de los lectores eh, del escrito. Así que son cuatro categorías de preguntas en base a la de contenido. Las preguntas de contenido se dividen en 4 clases. Las preguntas crítica textual, las preguntas de información semántica, las preguntas de información gramatical y las preguntas de trasfondo histórico-cultural. Son 4 en cuanto al contenido. Para extraer lo que dice el texto, entonces estas son las categorías de preguntas que usted debe utilizar para extraer el contenido del texto. Ahora bien, las preguntas contextuales son la siguiente categoría. Las preguntas contextuales, estas se dividen en 2. Preguntas de contexto histórico. ¿A qué se refiere esto? Se relaciona con la ubicación histórica general de un documento. Por ejemplo, si usted está leyendo la cita bíblica en la carta a los Corintios, usted debe de conocer el aspecto cultural histórico de la ciudad de Corinto. O si está leyendo
la carta a los tesalonicenses debe de conocer el aspecto cultural de la ciudad de Tesalónica y así sucesivamente. Estas son las preguntas de contexto histórico en la que se relaciona con la ubicación histórica general de un documento. Por ejemplo, la ciudad de Corinto, su geografía, sus habitantes, las religiones que existían en esa comunidad, en esa ciudad, el tipo de economía, etcétera. Y tenemos la otra categoría de preguntas contextuales, es la pregunta del contexto literario. ¿En qué tiene que ver esta? Este tipo de preguntas tiene que ver con la razón por la cual se dijo cierta cosa en un punto dado del argumento o la narración. ¿Por qué se dijo? ¿Por qué se utilizó esa frase o esa idea? Ese es las preguntas de contexto literario, donde usted buscará la razón por la cual se dijo cierta cosa, cierto pensamiento, cierta palabra, etcétera. La buena exégesis, por lo tanto, es la combinación cuidadosa de todos estos datos en una presentación de un sermón, de un tema, de un estudio, de un devocional. Es la integración o combinación cuidadosa de todos estos elementos. La meta de tal presentación no es la originalidad ni la singularidad. ¿Cuál es la meta de hacer una exégesis? Una clara comprensión de la intención original del autor. Esa es la intención. La intención es entender y conocer cuál es la idea principal del autor en la cita o en el párrafo o en la carta, la epístola en la cual estamos haciendo nuestro trabajo exegético. Veamos en primer lugar algunos pasos iniciales para la exégesis de todos los géneros, ya sea una carta, ya sea Apocalipsis, ya sea Hechos, ya sea los Evangelios o los profetas. ¿Cuáles son los pasos iniciales que usted debe de tomar en cuenta para hacer una exégesis? Bueno, al comienzo del proceso exegético, después de haberse determinado el género literario en el cual existe el texto, es decir, si es Salmos, usted sabe que es un género poético. Si su texto es, por ejemplo, Apocalipsis, usted sabe que el género literario es profético y así sucesivamente, ¿verdad? Si es en los libros de historia, es un género histórico, etcétera. Así que lo primero es a identificar qué género literario es en la cual yo voy a estar haciendo esa exégesis. Muy importante de esto. Primero, vamos a dar un pequeño esquema de lo que usted puede hacer para iniciar su proceso de exégesis de un texto determinado. Paso número 1. Investigue usted el contexto histórico en general. Es lo primero que debe de hacer. Hacer una investigación del contexto histórico de la carta, de la epístola, de la narrativa o del personaje, un contexto histórico. Es lo primero que usted debe de realizar. Hacer una investigación del contexto histórico en general. ¿En qué momento se escribe esto? ¿Cuáles eran los imperios que estaban gobernando? ¿O bajo qué imperio estaba mientras se está diciendo esto? ¿En qué cultura se encuentra? Todos esos aspectos
debe tomarlos en cuenta para hacer el inicio de su exégesis. En el paso número 2, confirme los límites del pasaje. Confirme los límites del pasaje. ¿De dónde hasta dónde está desarrollándose una temática? ¿O de dónde hasta dónde, de qué texto hasta qué texto se está desarrollando una narrativa o un evento? ¿O se está dando a conocer una doctrina? Usted debe limitar el texto. ¿Cuáles son los límites de ese texto? Paso número 3. Establezca el texto. O sea, ¿cuál es el texto que usted va a utilizar para hacerle exégesis? Debe determinarlo. Paso número 4. Haga una traducción provisional. Después de haber investigado, usted saca una propia conclusión de lo que usted investigó, de acuerdo al texto. Paso número 5. Analice la estructura de la oración gramatical y las relaciones sintácticas. Todo esto vamos a estarlo observando en el desarrollo de los temas. Paso número 6. Analice la gramática que está en el texto. En el paso número 7, analice las palabras importantes que están en el texto. Paso número 8, investigue el trasfondo histórico-cultural. Si es en una epístola donde usted va a realizar la exégesis, tome en cuenta lo siguiente. Determine el carácter formal de la epístola. Siguiente paso, examine el contexto histórico en particular de la carta en la cual usted va a hacer la exégesis. Y el siguiente paso, determine el contexto literario. Si su investigación, su exégesis está en un libro de los evangelios, entonces determine lo siguiente. Haga los siguientes pasos. Determine el carácter formal del fragmento o dicho, o narrativa, o evento. Siguiente paso. Analice el fragmento en una sinopsis de los evangelios. O sea, ¿cuál fue la perspectiva de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, basado en ese evento? Y el siguiente paso, considere el medio ambiente posible en el ministerio de Jesús. Si su exégesis va a estar basado en un texto del libro de los Hechos, tome en cuenta estos dos pasos. Investigue los asuntos históricos y el siguiente paso, determine el contexto literario. Si su investigación o su exégesis está basado en Apocalipsis, entonces los pasos a seguir son 3. Entiende el carácter formal de Apocalipsis. Siguiente paso, determine el contexto histórico. Y el siguiente paso, determine el contexto literario. Todo esto le ayudará a tener una mejor comprensión de cómo iniciar un análisis exegético de una cita bíblica. Veamos entonces, en cuanto a estos puntos, es necesario tener una idea provisional de lo que se trata, tanto en el documento en general como en el párrafo o fragmento, en consideración. Para hacer eso bien, son necesarios varios pasos iniciales. Voy a estar explicando cada uno de estos pasos. Paso número 1. Examine el texto histórico en general. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que usted va a hacer acá? Antes de la investigación de cualquier oración, de cualquier párrafo o cualquier otra subdivisión de un documento, es necesario tener siempre una buena visión general de todo el documento. O sea que si usted va a hacer su investigación en la carta a los filipenses, usted tiene que haber leído toda la carta de Filipenses, no solo el texto.
donde usted va a hacer su análisis exegético. Tiene que leer toda la carta y, si fuese posible, aquellas que están relacionadas a la carta o que el autor haya escrito otras cartas. Esto nos permite tener una comprensión cómo el autor utilizó una palabra o cómo el autor está desarrollando un pensamiento en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, y probablemente también lo toque en la carta de Tesalónica. Entonces usted dice, en Filipos lo desarrolla de esta manera y en Tesalónica el mismo pensamiento está desarrollándose, y eso le permite tener una visión más amplia, el contexto histórico en general. Es necesario tener siempre una buena visión general de todo el documento. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Dónde viven los destinatarios? ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el tema o interés principal? ¿Tiene el argumento o la narración un bosquejo fácil de hallar? Repito estas preguntas para que usted las anote y pueda, a la hora de asignarle una actividad, aplicar estas preguntas a cada cita bíblica de la que usted va a hacer su análisis exegético. Estamos en el paso número 1. Examine el contexto histórico en general. ¿Cuáles son las preguntas que usted va a utilizar? Primero, ¿quién es el autor? Y responda, ¿verdad? Ya cuando esté haciendo su actividad, su trabajo, responda. ¿Quién es el autor de esta carta donde aparece este texto en el cual voy a hacer la investigación exegética? La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes se escribe? Generalmente el primer versículo del primer capítulo menciona, a veces está al final, o probablemente en el desarrollo del contenido hay otros recipientes u otros personas destinatarios que están recibiendo el mensaje específicamente. Así que debe de ser entendido quiénes son los destinatarios. La siguiente pregunta, ¿cuál es la relación entre ellos? Es decir, entre los destinatarios y el autor. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? La siguiente pregunta sería, ¿dónde viven los destinatarios? ¿Dónde están? ¿Están dispersos como en la diáspora o están en Jerusalén? ¿Están en Galilea? ¿Están en Asia? ¿Dónde están los destinatarios? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias en ese momento, en ese instante? El texto aparece en una circunstancia de división, por ejemplo, o el texto aparece en un evento donde hay comunión, hay armonía. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a ese texto? ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? ¿Por qué está ese texto? ¿Qué es lo que ocasionó para que el autor escribiera ese texto? Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Qué intenta? ¿Cuál es el objetivo? La otra pregunta es, ¿cuál es el tema o interés principal de ese texto o dentro de esa temática? ¿Cuál es el interés principal o el tema principal? Y la otra pregunta sería, ¿tiene el argumento o la narración un bosquejo fácil de hallar? ¿Usted puede identificar las ideas principales en ese escrito? Puede realizar su trabajo basándose en estas preguntas. Y con estas preguntas, usted estará encontrando el contexto o estará aplicando el paso, el contexto histórico en general. Es mejor realizar este trabajo por sí mismo. Yo sé que hay muchos recursos en Internet donde usted puede encontrar
información histórica de X ciudad, X pasaje, X evento. Pero no hay riqueza más grande que usted haciendo su investigación en la Biblia pueda encontrar toda esta información. En un curso de estudio es necesario que cada estudiante pueda mantener su interés por hacer sus investigaciones propias antes de llegar a comparar o a tener las investigaciones que otros han hecho de ese pasaje bíblico. Es mejor que usted tire la pala, es mejor que usted tome el asadón y comience a escarbar. Es bonito ver cómo han escarbado otros. Es bonito ver cómo otros han usado la pala y han sacado ya toda la riqueza de ese material. Pero hermano, hermana, usted y yo tenemos la Biblia y podemos adentrarnos a esas profundidades del conocimiento a través de el Espíritu Santo usándonos a nosotros y de una dedicación continua, eh, perseverante para encontrar qué dijo el autor en ese texto. Si usted aborda el texto, hágalo conscientemente y encuentre la información haciendo la investigación por sí mismo. Sé que hay libros o también recursos en Internet que usted podría apoyarse, pero antes de apoyarse en esos recursos, lea usted toda la carta o toda la epístola o todo el libro y trate de ir analizando las preguntas que se han elaborado aquí para que usted mismo vaya encontrando las respuestas y después puede comparar con otros que ya hicieron la investigación. Así que este es el paso número 1. Consejos en este paso número 1. Lea la carta o la epístola o el libro o todo el documento X que usted ha, en donde está el texto que usted va a hacer el análisis exegético. Lea el documento completo de una sola vez para que su mente pueda tener de un solo una idea de lo que se está tratando en ese libro o carta o epístola. Lea el documento completo. No hay sustituto alguno para este paso. Nunca se comienza la exégesis de un libro en el capítulo 1, versículo 1. El primer paso es siempre leer todo el libro, toda la carta, toda la epístola. Ese es el primer paso, hermano. No pretenda hacer una investigación exegética comenzando del capítulo 1, versículo 1, sin haber leído toda la carta. Es necesario leerla. Eso conectará ideas, pensamientos. A la medida que usted va haciendo la exégesis, tiene un repertorio de información en su mente de lo que leyó de una manera preliminar de todo el contenido de ese escrito. Así que es necesario tener un concepto provisional del todo antes de analizar alguna de sus partes. Y se obtiene ese concepto mediante su lectura completa. Después de la primera lectura, repáselo una segunda vez, de modo superficial, y tome notas de los siguientes con referencias. En la primera lectura, lea de un solo, sin tomar notas, sin detenerse a cuestionar o analizar, solo es leer. En la segunda, puede ir tomando algo, en la segunda lectura que haga, puede ir tomando algunas notas de ese escrito. Después de la primera lectura, usted ya puede ir tomando algunas notas con sus referencias. Descubra todo lo que se relacione sobre los destinatarios. ¿Son judíos o no judíos? ¿Son gentiles o una combinación de ambos? ¿Qué relación tienen entre ellos y el autor? ¿Hay alguna indicación de su situación socioeconómica?
pertenecen a la clase alta o a la clase baja. Todo eso usted podrá tenerlo como información habiendo leído el libro, habiendo leído la carta, la epístola, etcétera. También descubra todo lo que pueda acerca del propósito. ¿Cuál es el propósito de ese texto? ¿Dice el autor explícitamente cuál es el propósito? ¿Lo dijo específicamente? ¿O está implícito el propósito? No lo dijo, pero se infiere. ¿Cuál es el propósito de ese texto? Todo esto es posible cuando usted lee de un solo una lectura rápida y puede tener una información provisional de la carta o de la epístola o del libro que está estudiando. Anote los énfasis o intereses especiales que se presenten. Escriba cuáles son las palabras o cuáles son las ideas que se repiten con frecuencia en esta carta. También qué vocabulario poco frecuente se repite, qué palabras son menos usadas. ¿O qué puede decir esto acerca del motivo o propósito? Cuando usted analiza y logra identificar las palabras frecuentes o las palabras menos frecuentes, a lo mejor esto le brinda una, una idea de cuál será el propósito del autor. Y elabore un bosquejo anotado de todo el libro para que se revise en estudio posterior. Esto es de manera preliminar, un bosquejo preliminar de todo el libro, no solo del texto, no solo del párrafo o del capítulo, sino de todo el libro. Haga un análisis, haga un tipo de bosquejo, ¿verdad? Con las ideas principales. Recuerde que es un bosquejo preliminar, porque no ha hecho una investigación profunda. Pero esto, al hacer esto, sus pensamientos van a ir estando en orden en el eh, texto que usted va a hacerle una exégesis. Muy bien, todo esto corresponde al paso número 1, examinar el contexto histórico en general. Todo eso usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Por favor, elabore esto, busque una cita bíblica y determine todos estos puntos, todas estas preguntas en su texto. Puede comenzar con una carta corta en contenido, cartas que tienen un capítulo, por ejemplo, o 2 capítulos, o 3 capítulos, ¿verdad? Hay cartas cortas donde usted puede ejercitar y poner en práctica este pensamiento, este primer paso. Verá la riqueza. No haga ahorita una investigación a través de computadora, a través de medios de internet, todavía no. Déjelo eso al final. Lo que queremos es que usted trate de hacer su propia investigación y verá la riqueza que esto trae para la vida de del crecimiento espiritual. Será algo maravilloso, algo que nos llenará mucho en nuestras vidas como cristianos. Am, Después que usted se ha familiarizado con todo el documento, quiénes son quién es el autor, cuál es el propósito, quiénes son los destinatarios, en qué ciudad se escribió, cuáles son los temas que se están desarrollando. Usted ha hecho una investigación de manera preliminar. Entonces, después de familiarizarse con todo el documento, proceda a los siguientes pasos. Compare sus observaciones con la literatura secundaria. Ahora, esto significa consulte otras fuentes y vea si hay alguna información que usted pasó por alto, si hay diferencias significativas entre sus observaciones y las del estudio en general que usted ha hecho de manera introductoria.
repase otra vez el documento con el libro correspondiente y vea cuáles son las razones de las diferencias. Es decir, habiendo usted hecho su propia investigación, ahora sí, vaya a un libro o a un recurso de línea y compare usted qué es lo que la información de aquella plataforma o de aquel sitio web le provee o de algún libro que usted tenga y diga usted, yo dije que aquí los destinatarios eran judíos, pero acá él dice que es gentil. Voy a revisar. Esto, hermanos, no quiere decir que usted hizo un mal trabajo, no. Usted ha aprovechado el recurso ha utilizado la herramienta. Usted ha usado la pala, ha usado el asadón, sacando esa tierra para encontrar ese tesoro. Entonces, no ha sido en vano. El hecho de que usted haya concluido de manera diferente, que otro autor haya hecho su investigación, no significa que su trabajo fue en vano. No, su trabajo es provechoso porque le ha quedado la experiencia de cómo hacer una investigación. O probablemente usted está en lo correcto y la otra persona no está en lo correcto. Este es lo bello de hacer estos pasos, este proceso de manera consciente y personal, sin antes no ir a un recurso electrónico. Hágalo usted por sí mismo y verá todo lo que esto le va a brindar a su crecimiento espiritual. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que comience a practicar y de hecho espero ya su trabajo. Yo estaré asignando una plataforma que se llama Classroom, donde usted me estará mandando o yo le estaré dando allí un link para que me envíe sus trabajos, etcétera. Así que a trabajar y a poner en acción este conocimiento. Muchas bendiciones. Esta ha sido la clase número 1 del curso de exégesis.